Muy bueno. Bueno, hasta acá hemos llegado. Vamos a dejar de compartir un segundo. Muy bien. Perla Caliman, la doctora Perla Caliman, que trabajó muchísimo tiempo con el doctor Richard Ujú. Davidson de la Universidad de Uy, Wisconsin. ¿qué dice? Muy bien, están Bueno, emocionadas las chicas bien con el pañuelo, es impresionante. Vamos así a, que tengo alergia. a seguir entonces. Seguís vos, ¿no, Claudia? Ujú. Bueno, vamos a pasar entonces. Yo les voy a presentar la doctora Claudia Iachino, es médica pediatra, formó parte, hizo toda su carrera en el Hospital Garrahan y también es magíster en mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Te paso tu presentación, Claudia. A ver. Tiki, tiki, tiki. Acá estamos. Muy bien, ¿se ve? Sí, yo la veo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño recorrido y ver cómo funciona la mente, ¿no? Esta mente que nos tiene en el ajetreo cotidiano, eh, nos, nos alerta y nos produce todos estos trastornos que nos contaba Jorge. La próxima, por ahí. Bueno, como parte del reino animal, los humanos comemos para sobrevivir, tenemos mecanismos neurológicos para defendernos de las agresiones y nos reproducimos para poder seguir con la especie. Pero el hombre se ha diferenciado con el desarrollo del cerebro y sobre todo con la adquisición de la corteza prefrontal, esa corteza que nos ha permitido interrogarnos y sobre todo interrogarnos sobre nosotros mismos, sobre por qué nos morimos, qué hacemos aquí en esta vida, en relación al universo, la espiritualidad. Y esto nos ha permitido desde averiguar cómo se prendía el fuego al comienzo, esta inquietud mental, hasta en estos días llegar por segunda vez a la Luna o la adquisición de esta inteligencia artificial que supera todos los conocimientos hasta ahora conocidos, ¿no? La próxima. Pero en lo cotidiano, sobre todo, en el día a día, los occidentales, tenemos un ajetreo mental mucho más importante que esta mente bulliciosa que se interrogaba todo el tiempo, que nos ha permitido desarrollarnos como humanos. Ahora no hacemos una cosa por vez, sino que hacemos actividades sucesivas en el tiempo, pero en poco espacio. Trabajamos, miramos el celular, contestamos a alguien que nos interrumpe, los adolescentes, los niños, toda la sociedad está impactada por esta forma de vivir ajetreada. La próxima. Y entonces nuestra mente, que estaba preparada para observar y estaba preparada para interrogarse, para pensar, porque eso era la importancia de este desarrollo cognitivo de la corteza prefrontal, está ahora abrumada, demasiado. Nosotros podemos ir caminando con un niño en una plaza y estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando que más tarde tenemos que llevar al otro nene a fútbol, que mañana tengo una reunión de trabajo, que llego y mi mujer salió con las amigas y estoy hablando de un hombre, ¿no? Y tengo que hacer la comida. Y en eso la nena le dice papá y de golpe uno dice, uy, estaba en otro lado, ¿no? Eso nos sucede todo el tiempo. Manejamos y de golpe nos damos cuenta que estamos con la cabeza en otro lado, estamos estudiando, estamos atendiendo a un paciente, estamos en la oficina, se nos va la cabeza. Los niños no tienen esa actitud porque su cerebro todavía no tiene esa capacidad de manejar tanto lo abstracto y no tiene tanto formado el yo, entonces está en el aquí y el ahora, esa mente de niño que juega y que está en lo que está sucediendo, que es muy sano. Prestar atención al momento presente, la próxima. Entonces, ¿cómo llamamos esta mente bulliciosa que de golpe se dispara? Yo estoy pintando y estoy atenta a mi pintura, pongo verde, y de golpe, ¡pum!, me distraje y empiezo a pensar cualquier cosa y digo, ah, me distraje y vuelvo a lo que estaba haciendo. Esto con cualquier actividad.
¿Qué pasa cuando la mente no hace nada? Cuando no hacemos nada, en realidad nosotros, ¿qué hace nuestra mente cuando no hacemos nada? Antes se creía que cuando uno no estaba haciendo nada, miraba al horizonte o tomaba un café o caminaba, la mente se apagaba. Pero ahora se sabe que no, que la mente, aunque no nos demos cuenta, está en ebullición. A esto los budistas hace 5.000 años lo llamaban la mente de mono. ¿Por qué? Porque va de rama en rama, ¿no? La mente está agitada, dispersa, múltiples caminos, salta de un pensamiento a otro, salta qué voy a hacer mañana, como dijimos antes, lo que me pasó ayer que no me gustó, en un ratito tengo que hacer otra cosa, en vez de estar acá en el presente. Y lo que le falta es presencia, ¿m? Y esto genera mucha ansiedad. Otra persona que lo describió en el 1500 es Santa Teresa, que decía que cuando rezaban la mente se iba a otro lado y no podía meditar o rezar. Y le llamaba la loca de la casa, un término buenísimo, muy, muy oportuno, ¿no? Ya en 1890 la ciencia empezó, William James empieza a hablar de la corriente de conciencia. Es una conciencia que anda dando vuelta sin que nosotros la manejemos, se aparece. Y en los últimos años, la neurociencia, este estudio que nos ha permitido un gran desarrollo de conocimiento de cómo funciona el cerebro, alrededor de 1977, ya empieza a nombrar y a hablar de este tema, que cuando nosotros estamos sin actividad, la mente se dispara y está más activa de que cuando estamos atentos, porque está conectándose con múltiples áreas del cerebro. Y a esto se le llama red neuronal por defecto. La próxima. Red, porque verán, ahora vamos, Jorge en un ratito enseguida nos pasa un video, pero van a ver los puntitos que son las áreas cerebrales y las múltiples conexiones que tienen entre un área y otra, cuando está en reposo, cuando no hacemos nada. Pasa el video, Jorge. Vamos a escuchar a Nazaret Castellano contándonos un poco. Vais a ver en estos, en los diferentes puntos, los puntos en blanco son las diferentes zonas de nuestro cerebro. Y las líneas representan la comunicación que hay entre ellas, es decir, son partes del cerebro que están hablando. Fijaros, esto es un cerebro tranquilito, sentadito, tranquilito, no haciendo nada. Muchísimas líneas en rojas, eso significa que el cerebro está consumiendo una cantidad de sangre enorme, un consumo hemodinámico descomunal. Vemos muchísimo las zonas de la imaginación, las zonas del habla y de la escucha están disparadas, las zonas del recuerdo, es decir, no para. No para un minuto, ¿no? Cuando decimos no para un minuto, aquí tenéis la prueba, esto es un minuto. Como habéis observado, no ha parado durante un segundo, ¿no? Bueno, y ahí vimos cómo con una imagen funcional se ve la actividad energética del cerebro comunicándose con muchísimas áreas. Si me podés pasar de vuelta al Power, como era en un minuto, fue justo un minutito de una persona que no estaba haciendo nada, no estaba pensando, no estaba llevando la atención a nada. La próxima. La próxima, a ver, ahí está. Entonces, ¿qué hace esta red neuronal por defecto? Actúa en los procesos cognitivos internos, regula las emociones, fíjense las múltiples tareas, ¿no? Toma decisiones, junto con la corteza prefrontal, que está encargada de las funciones ejecutivas, decidir, ordenar, pensar. Hace juicios sobre uno mismo. Qué tonta, uy, qué boba que hice esto, uy, esto no me gusta, todo referencial a uno se castiga mucho. Recupera información de la memoria, porque si tengo que resolver alguna situación, tengo que buscar memoria que yo ya tengo en varios episodios para saber cómo actuar ahora. Pero eso yo no estoy pensando qué me pasó ayer, antes de ayer, hace 20 años en tal situación. El cerebro lo busca solito y me ayuda a decidir. Cuando uno decide, voy a hacer esto, no, esto, esto.
ahí funcionó esta red. El comportamiento social también involucra, recibe toda la información sensorial, interna y externa. Externa porque recibe a través de la visión, de la audición, todos los estímulos penetran en el cerebro y ahí yo puedo ver cómo voy a responder a estos estímulos. Y también interactúa en la recepción de la información sensorial interna, que normalmente no prestamos atención, no tenemos la capacidad de ver qué le está pasando a mi corazón, si tengo más taquicardia, si tengo una molestia, lo dejamos pasar en el intestino, si estoy contracturada. Y es muy activa en el sueño, opuesto a lo que pensábamos, disminuye en el sueño superficial, en el sueño profundo disminuye más, pero en el sueño, cuando estamos soñando, se potencia, está más activa que cuando estamos despiertos, porque es la que crea los escenarios del sueño, trayendo información de todos los lados del cerebro. Entonces, como les cuento, organiza e interactúa con todas estas áreas y más, en resumen es esto, y es lo que se está estudiando, funciona como un gran director de orquesta del cerebro y del propio yo. Y están diferentes áreas del cerebro. Dirige la orquesta cerebral. La próxima. Entonces, la próxima, esta red neuronal por defecto, tiene un discurso autobiográfico. Va a ver toda la historia nuestra para poder actuar. El procesamiento es autorreferencial, siempre qué me pasa a mí. Me miró y no me gustó, voy a hacer yo mañana tal cosa, esto me sale bien, todo es en relación a mí. Y es inconsciente e involuntaria, yo no la manejo, las cosas me vienen solas a la cabeza. La próxima. Y se activa y se desactiva en relación a la atención, como decíamos antes. Si yo estoy enfocada en algo, estudio, manejo, pinto, estoy en eso. La actividad cerebral tiene que ver con lo que se relaciona para hacer esa ejecución consciente. Pero si me distraigo, porque la atención dura poco tiempo, enseguida se distrae y se activa el piloto automático. Con la atención se desactiva, estoy en la atención. Cuando se me va la atención, se activa esta red neuronal por defecto. Entonces, acuérdense, estamos hablando de red neuronal por defecto y de atención. Ahora vamos a hablar de otro concepto después. La próxima. Todo esto es automático, como vimos, y entonces por eso se le dice que es el piloto automático del cerebro. No lo podemos manejar. En una medida normal funciona y nos ayuda para la vida, es lo que nos conecta con el pensamiento. Pero cuando está exacerbada, porque estamos estresados, con este estrés crónico y cansados, se vuelve loco, la red neuronal por defecto, esta mente de mono, y eso nos perjudica. La próxima. Entonces vamos, acá hay un niño que mira a dos nenas y dice, apuesto a que estas niñas hablan de mí. Quisiera saber qué dicen de mí. Caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? ¿No? Eso es la mente de mono. Cuando nosotros interpretamos lo que los otros quieren decir o hacen y nos adjudicamos esa opinión y nos da una emoción generalmente negativa y entonces estamos mal por culpa del otro, pero en realidad fuimos nosotros mismos. En realidad fue esta mente que actúa de forma demasiado agitada. La próxima. Y no sabemos, no nos preparan para aprender que esto funciona así y cómo podemos hacer para mejorar esta parte negativa de la mente del mono cuando se vuelve demasiado activa, ¿no? Hay un estudio que se hizo con 5.000 participantes, la próxima, y que dice que el 50% del tiempo del día estamos pensando algo distinto de lo que estamos haciendo. Eso fue un trabajo muy importante que se hizo muy serio y que realmente confirma esto de la mente de mono. Nos parece que estamos atentos y estamos distraídos. La próxima. Y esto tiene que ver con la felicidad, porque si estamos todo el tiempo rumiando y pensando en otras cosas, no podemos estar acá viviendo lo que está pasando y seguramente que hay cosas positivas en este momento, quizá en otro momento no, pero no podemos observar la vida momento a momento. Entonces se dice que el enemigo de la felicidad es una mente que divaga. La próxima.
Somos la única especie que está la mayor parte del tiempo en lo que no existe, en el pasado, en el futuro, en las abstracciones, en los juicios, como vimos. Los animales están presentes y los niños hasta una determinada edad también, como dijimos antes. Por eso uno dice tratar de tener mente de niño, mirada de niño, ojos de niño, estar en el aquí y el ahora. La próxima. Y esta red neuronal por defecto, como había dicho Jorge antes, la podemos disminuir con la meditación. Le podemos sacar este giro automático tan importante. Va a estar porque es la función conectar el cerebro, pero no en esta forma tan activa como nos pasa habitualmente. La próxima. Dicen que el presente es el lugar más deshabitado del planeta. Fernando Tobías, que es un escritor, filósofo y meditador. Y es así, estamos más en la mente que en el cuerpo. ¿Mm? Habitamos poco el cuerpo. La próxima. Y vamos a ver otro concepto de la mente que nos va a ayudar con esto de la meditación. Vimos red neuronal por defecto, vimos que la atención es importante y ahora vamos a ver esto. Si estoy por cruzar la calle y escucho un bocinazo, me voy para atrás. ¿Por qué? Yo no pensé, ahí viene un bocinazo, me tengo que correr, pero quizá me aplasta y me mata. Eso fue la red neuronal por defecto que hizo un giro, funcionó y ya sabe que me tengo que correr. Y eso es en 125 milisegundos, rapidísimo. Eso es la vía corta refleja que llega, en este ejemplo, el audio de la bocina llega a la amígdala. Esa amígdala es el núcleo donde es la parada obligada para entrar los estímulos y poder ver cómo reacciona. Se conecta con el hipocampo, que es el ordenador de la memoria, y ahí se conecta con otras áreas y enseguida ve qué hace. Huye, reacciona, contesta. La vía rápida es esta, refleja, cortita, es la que nos ayuda en la supervivencia, la que tienen los animales. Cuando veía un león, salía corriendo el hombre, no hace falta pensar, y eso nos ayuda a la supervivencia. Porque la información sigue, viaje a la corteza prefrontal, que habíamos dicho y sabemos que es donde pensamos, ¿no? La función es cognitiva. Entonces, una vez que yo me corrí para atrás en la vereda, ahí pienso, uy, casi me mata este coche, menos mal que escuché a la vecina y me corrí, pero ahí lo pienso, 500 milisegundos después. Si yo reaccionaría 500 milisegundos después, ya me aplastó el coche. O quizá era la bocina para otro, y yo hice eso y no lo tenía que hacer, pero hubo un mecanismo de respuesta. Este tiempo entre uno y otro, que son 500 milisegundos, entre la vía corta, refleja, límbica, el cerebro primitivo y la corteza prefrontal, es lo que decían las abuelas, contá hasta 10 antes de contestar. ¿Vieron que decían? Contá hasta 10. Respira hondo y después pensá y contestá. Es respiro hondo, pienso y estoy después apta para poder contestar y no reaccionar. Esto me permite contestar y no reaccionar con la vía refleja. ¿Cómo hago yo para esperar? Porque dice, qué fácil. ¿Cómo hago? Para contar hasta 10. Una forma es usar la metacognición. Volvé a cliquear. Un mecanismo del cerebro, de la mente, es la metacognición. ¿Y qué sería la metacognición? Es un tercer ojo. Me ven ahí que yo giro la mano. No, no, atrás, atrás. Es un observador de mi mente. Es la mente que piensa el pensamiento. Es como, estoy por arriba de lo que yo estoy pensando y me observo. Yo pienso y la mente está arriba y piensa sobre lo que pienso. Si estoy hablando con alguien, me estoy mirando qué me dijo la persona. Si me estoy enojando, digo, no, espero un poco, le contesto después, o le digo que le contesto mañana, o le contesté mal y digo, uy, le contesté mal, qué mal que estuve, me quedé mal, pero eso lo pensé después. Si yo estoy con esta metacognición en el momento presente, tengo la capacidad de poder modificar mi conducta, no reaccionar, sino responder. Esta metacognición actúa en momento presente. Y lo que hace es una remodelación neuroeléctrica del cerebro. Cada vez que yo me doy cuenta de que voy a hacer algo y observo, se activa un área
el conocimiento interno de determinadas áreas, y esa área engorda la cantidad de las neuronas, multiplica las neuronas, multiplica las actividades, y si yo tomo la costumbre de estar observando mis reacciones y mis pensamientos a través de la metacognición, voy modificando mi forma de actuar, modifico mi cerebro. La próxima. Y entonces dice Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta, entre esto que entró el bocinazo y lo que yo voy a responder, hay un espacio. En el ejemplo de la bocina fue el reflejo, pero en otra, si alguien me dice, me pregunta algo y yo en vez de responder rápido, lo pienso, tengo ese espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta y es nuestra respuesta recibe nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, ¿y cómo hacemos? Y tenemos que, la próxima, tomarnos el tiempo y tomarnos, practicar, hacer la práctica de no reaccionar, sino darme cuenta a través de esta metacognición, esta mente que observa la mente, detenerme, respiro y veo cómo sigo, ¿eh? Si contesto, si no contesto, si lo dejo para otro momento, es ir observándome. Y esto es disminuir el semáforo del piloto automático. ¿Cómo podemos bajar este piloto automático? Y entonces hablamos de la mente de mono, hablamos de la metacognición, de la atención, que es enfocarnos, y nos falta hablar de la respiración, que nos va a hablar Adriana ahora, y esos 4 componentes son muy importantes en la meditación para bajar el estrés, y después lo vamos a ver en la meditación ahora enseguidita, cómo funciona esta práctica utilizando y trabajando estos conceptos. Lo que quisimos es ir un poco más allá de la práctica y contarles un poco la parte de conocimiento del funcionamiento de la meditación en el estrés, la próxima. Y entonces se dice que meditar es la habilidad metacognitiva de experimentarnos como observadores neutrales de las emociones y los pensamientos, que nos permite no dejar arrastrarnos por ello. Esto lo dice Denko, que es también un pensador. Y John Kabat-Zinn, la próxima, que es quien trajo la meditación a Occidente, dice que es la conciencia que surge a través de la práctica de la meditación formal e informal, prestar atención con intención al momento presente, sin juicios ni valores, como decíamos antes, sin estar en ese momento juzgando lo que me pasa, que es bueno, que es malo, por qué a mí, sino observando y viendo cómo respondo de la mejor manera sin enjuiciar, viendo de forma neutral. Bueno, la próxima y ya con esto pasamos a la práctica. Ahí dice Thich Nhat Hanh, es un monje budista hermoso, que el momento presente está lleno de alegría y felicidad. Y si estás atento, lo verás. Ahora Adri va a seguir charlando un poco sobre la respiración, la gran herramienta que tenemos para disminuir el estrés. Bueno, sigue Adri entonces, la doctora Adriana Machi, es médica pediatra también. También llevó toda su carrera en el Hospital Garrahan, compañera de la doctora Claudia Yachino, con quienes comenzaron creando el grupo de medicina integrativa, justo con la doctora Mari Nieto, que está aquí también presente como oyente. Y bueno, también es magíster en mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Bienvenida, Adri. Te paso tu diapo. Gracias. Ti. Bueno, vamos a hablar de la respiración y el estrés. Ustedes dirán qué tendrá que ver la respiración con el estrés.
Y en realidad lo que les voy a tratar de ir contando es que es una herramienta muy poderosa para gestionarlo. Sí, la siguiente. ¿Somos conscientes de nuestra respiración? Pensemos un poquito. Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Sabemos cómo respiramos? ¿Respiramos por la nariz? ¿Respiramos por la boca? ¿Respiramos siempre de la misma manera? Por ejemplo, cuando estoy corriendo, ¿respiro de la misma manera que cuando camino? ¿O cuando estoy viendo un partido de fútbol que gana mi equipo? ¿Respiro de la misma manera que cuando estoy preocupado, nervioso o triste? ¿Qué quiero decir con todo esto? La respiración va variando, la respiración se adapta a lo que estamos viviendo. Siguiente. Y ya las tradiciones milenarias desde hace siglos consideran la respiración un puente entre el cuerpo, la mente y la energía. Una conexión de la respiración con el cuerpo muy importante. Y acá a la izquierda le puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto arriba existía el libro de la respiración, volví atrás, el libro de la respiración que se lo dejaban a los, eh, ¿cómo se llama? A los faraones cuando se morían para que volvieran a aprender a respirar. Los budistas con el pranayama, que se traduce como la regulación de la energía vital a través de la respiración con diferentes técnicas. O en Japón con el ki, que después van a hablar más adelante Martín. Y la ciencia en realidad se ocupó de investigar la respiración recién en en la última década. Apareció entre el 2010 y el 2017 un artículo muy importante en la revista Science que fue el primero que habló de la eh, neuroanatomía de la respiración. Siguiente. Este grupo de la Universidad, espera, este grupo de la Universidad de Massachusetts encontró grupos neuronales en el tronco cerebral, alguno de los cuales denominó complejo Preboxinger o marcapaso respiratorio. Este marcapaso respiratorio es el que marca el ritmo de la respiración y que envía señales, por un lado, hacia los músculos respiratorios y los pulmones y activa lo que es el inicio de la inspiración y el final y el inicio de la expiración y el final, adaptando la respiración a lo que uno va viviendo, es decir, a los diferentes estados emocionales. Este complejo Preboxinger se comunica y envía señales a otro núcleo muy importante que se llama locus coeruleus, que está involucrado en la respuesta del cuerpo al estrés, al pánico y al tránsito entre el sueño y la vigilia. Y este núcleo envía señales hacia arriba al cerebro. Eh, Podés seguir pasando así. Ahí. Ese es el marcapaso respiratorio, el de abajo, el de arriba es el locus coeruleus. Es difícil esto. Y este envía señales a distintas áreas cerebrales. Seguí.
que modulan la atención, la memoria y las emociones. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Espera un poquito. ¿Cuáles son los efectos de la respiración sobre el cerebro? La respiración induce orden, coordinación y sincroniza nuestro cerebro, de manera tal que seguimos la respiración, modula la memoria unida al aprendizaje, los mecanismos atencionales y la regulación de las emociones. Esto está siendo seguido. Esto está siendo visto como algo importante, ya que calma la mente y fortalece el cuerpo, para usarlo en forma terapéutica, en salud mental. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de la respiración nasal. Habitualmente tenemos que respirar por la nariz, pero en la actualidad hay una enorme cantidad de gente adulta que respira por la boca y niñas también. Los efectos de la respiración nasal sobre el cerebro no son los mismos que los efectos de la respiración bucal. Cuando uno respira por la nariz, entra el aire a la mucosa nasal, allí se filtra, se humedece, se calienta y de allí pasa a los pulmones. Pero además se activa el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio está en comunicación con el hipocampo, que es el principal centro de nuestra memoria. Quiere decir que cuando inspiramos, la inspiración está en relación a la memoria. Y cuando exhalamos, la exhalación está en relación con las emociones, porque se relaciona más con la amígdala. Y cuanto más alargamos esa exhalación, mejor regulamos las emociones. Todo esto que acabo de decir no ocurre de la misma manera que cuando respiramos por la boca, ¿no? Sí, que activa el parasimpático cuando... Seguí. Y la respiración obviamente tiene una capacidad de adaptación impresionante a todo lo que estamos viviendo y a todo lo que nos está pasando a nuestras emociones. Y como dije ahí, la respiración nasal, inspiración se relaciona más con la memoria. Cuanto más alargamos la inspiración, se dice que se activa y se sincroniza el cerebro, aumentando la capacidad de memoria. Y en la exhalación, alargando la exhalación, se activa el parasimpático, con lo cual se regulan las emociones y se puede disminuir la ansiedad y el estrés. Sigamos. Entonces, la respiración consciente, a modo de conclusión, es un potente modulador de la dinámica cerebral. Seguí. Es un puente, como decían las tradiciones milenarias, entre el cuerpo y el cerebro y la mente, y de esta manera podemos modificar nuestra respuesta emocional, como les decía Clau, dando una mejor respuesta cuando estamos ante el impacto del estrés, ¿no? Sigamos. Y como les decía antes, se está viendo el potencial terapéutico que tiene en salud mental la respiración. Entonces, vamos a ver algunas técnicas recomendadas y vamos a practicar dos de ellas. Una es la respiración de la calma, que es nada más que
respirar por la nariz, inhalando por nariz y exhalando por nariz, pero alargando la exhalación. De manera que en la medida que pueda cada uno, con entrenamiento y con voluntad, se puede llegar a duplicar la exhalación con respecto a la inhalación. Esto activa el parasimpático y nos produce relajación y sensación de bienestar. Y la respiración diafragmática consiste obviamente en inhalar siempre y exhalar por nariz, distendiendo el abdomen y hundiéndolo, y esto estimula también el sistema parasimpático. Y por último, la respiración alterna o pranayama alterno, que equilibra los hemisferios cerebrales. Bueno, algo que me olvidé de decirles antes es que el grupo de la doctora Nazaret Castellanos vio que la fosa nasal derecha está en relación al hemisferio cerebral izquierdo y la fosa nasal izquierda está en relación al hemisferio cerebral derecho. Y que no respiramos de la misma manera, que nuestro flujo por las fosas nasales es asimétrico. Es decir, que en un momento podemos estar respirando más por una fosa nasal que por la otra, y esto depende exclusivamente de nuestro estado emocional. Todos estos estudios se han llevado a cabo gracias a resonancia magnética y gracias a aparatos que han tenido que armar para medir el flujo por las fosas nasales porque no existía. Así que bueno, vamos ahora a seguir, a ver. Entonces, como conclusión, la respiración es una medicina natural. Seguí, es la vitamina O2. No sé si alguien la toma. Seguí. Es la píldora milagrosa para el bienestar físico y emocional. Existe en abundancia, es gratis y al alcance de todo el mundo sin excepción. Solo hace falta tomarla. Seguí. Disponible en cualquier momento para volver al presente, porque la respiración es un ancla para estar en el presente. Yo no puedo llevar la respiración al pasado, ni la puedo llevar al futuro, siempre está aquí conmigo. Y eso disminuye la sobrecarga mental o la red neuronal por defecto. Seguí. Entonces, la recomendación es que practiquen, aunque sean muy pocos minutos, al inicio del día, cuando se van a dormir o cuando lo necesiten. Bueno, gracias.